Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. Realmente estamos muy contentos, felices y orgullosos de empezar nuevamente un ciclo de Ateneos virtuales de la Asociación Argentina de Cirugía de Mano. Hoy con el honor de tener entre nuestros panelistas al doctor Eduardo Zancoli, al doctor Gabriel Klembowski y al doctor Michael Hausman, que por alguna razón personal va a estar con nosotros por video chat, pero grabado, no en vivo. Les agradecemos su presencia, les pedimos por favor no activen sus micrófonos. Todas las preguntas que quieran hacer, tenemos activado el chat para que las hagan por chat. Estamos permanentemente revisando para que ustedes puedan hacer sus consultas y opiniones. Así que bueno, vamos a dar comienzo. Muy bien. Nuestro primer caso, bienvenidos nuestros invitados, muchísimas gracias por su participación, generosa participación. El primer caso que les presentamos esta tarde es el de un paciente varón de 30 años de edad que ingresa a la institución por un sistema de emergencias, tuvo un accidente vial, moto-camión, viene en el contexto de un politraumatismo, es un paciente joven, sin comorbilidades, el paciente está lúcido, tuvo un traumatismo encefalocraneal pero sin pérdida de conocimiento. El contexto en el que encontramos al paciente es de un paciente con una fractura de fémur medio diafisaria, fractura de maxilar inferior inestable, por una doble fractura en ambos lados y, como les contaba, su TEC sin pérdida de conocimiento. Al examen físico del equipo de guardia de traumatología se observa además un dolor severo en la muñeca izquierda, impotencia funcional absoluta, tanto activa como pasiva, imposible revisar clínicamente al paciente porque a pesar de su politrauma el dolor de la muñeca era muy intenso, una deformidad clínicamente visible y la muñeca realmente tumefacta para lo agudo del trauma, venía con minutos. Esta es la primera radiografía que se pudo obtener de su muñeca izquierda. Quería saber, Gabriel, si podés darnos tu impresión de esta primera imagen. Sí, como no. Lo que estamos viendo es una muñeca vista de frente, donde a nivel del cúbito se ve una fractura de la estiloides del cúbito, y se ve claramente una fractura del escafoides y una pérdida muy evidente de lo que llamamos las líneas de Shillula, que muchas veces nos permiten definir la posición de los huesos en la muñeca, lo que hace pensar que es probable que por la posición del semilunar, que se ve en forma triangular, estemos viendo una lesión más grave que estas dos fracturas que acabo de describir, por lo cual deberíamos probablemente ver una imagen de perfil que nos podría revelar bastante claramente el diagnóstico. Esta es la imagen, doctor Zancoli, de lo que hubiese sido un perfil. Y mi pregunta es a usted. Sí, por supuesto. Y hay dos cositas más para agregar. Dos cosas más. Una que se ve tipo una combinación de carteleras, fragmentos y otro más chiquitito, con lo cual eso habla de mucha inestabilidad.
Y después hay como una traslación muy cubical del celular y a ver el perfil. Bueno, y le contaba que, como es una situación bastante común, en un paciente con estas características no se puede hacer el perfil. Esta fue la imagen más de perfil que pudieron obtener en ese momento. Y una de las preguntas es, dependiendo del medio en el que uno se encuentre, ¿podríamos tener o no un estudio de mayor complejidad? ¿Qué resolución tomarían ustedes si no se puede tener otro estudio que estos dos? O sea, uno puede instituir o confirmar un diagnóstico, o sin el par es imposible definirlo. En mi caso es muy difícil, porque además el esfuerzo de tratar de obtener un perfil más esa buena radiografía de frente en general te alcanza para definir casi todo lo que este paciente tiene, pero fundamentalmente el estado de urgencia para resolver o hacer algo, porque si lo que tiene es solo una fractura y una lesión ligamentaria X, no es una urgencia, pero si tiene un hueso luxado es una urgencia, y deberíamos actuar en consecuencia. Me llama la atención que puedan sacar un oblicuo en un perfil. O sea, lo que se está viendo hoy es que se está perdiendo el arte de la radiología. Se nota que como todos los sistemas se da mucha importancia a eso y la radiología no. Entonces, hoy sacar para una posición de robots es casi una hazaña. Sacar una protección para la pirámide pisiforme es casi una hazaña, porque no lo saben sacar. Y antes teníamos técnicos, radiólogos de enorme experiencia, que le dan muchísima importancia a las posiciones. Y hoy la radiología es como algo más. Acá no se necesita, como dijo el doctor, nada más que un buen perfil. Con lo cual, a veces el médico tiene que ir a colocarlo en la posición. Porque si no, ya después empiezas a pedir cosas que son mucho más complejas para el paciente. Esto lo haces en la cama, llevas un portátil, pones la muñeca en posición y lo sacas. Es una pavada. Parece ser una fractura de luxación transescapo, transestilo, perilunar dorsal, parece. En el perfil de paciente. Confirmar que parece ser eso. ¿Coincidís eso? Muy bien. Dada la situación, en la guardia no se le pidió otro estudio y se pasó directamente al estudio subsiguiente. Decíamos esto de la conducta, ¿verdad? Y empezamos a obtener imágenes de tomografía axial computada. No sé si las quieren ir describiendo o agregando. O... Agregar un comentario. Sí, de por lo que supuesto. dijo Eduardo. Yo sufrí en carne propia un accidente con fracturas costales, neumotórax, y recuerdo con desesperación querer que me metan al quirófano a recibir una anestesia para dejar de sufrir, y me llevaron a hacer una tomografía de la muñeca, y estuve 2 horas más de lo que quisiera haber estado para algo que no necesitaba probablemente definir con tanta exactitud o urgencia. Así que ese recuerdo me hace agregar a las federaciones de Eduardo. Vos fíjate, alguien que está politraumatizado, que en teoría es difícil movilizar, lo que sea. Por no haber sacado un perfil, lo tienen que meter adentro de un tomógrafo. Es una locura lo que pasa hoy en Argentina. Entonces, y no hay racionalidad. En lugar de decir, a ver, muchachos, saquen un perfil, no, vamos a hacer una tomografía, porque hice mal, porque hice un oblicua y no un perfil, no. Era mucho más lógico hacer el esfuerzo y no... El costo, porque después nos pagan poco, porque gastamos mucho, cuando no es necesario en algunas oportunidades. A veces, esto es todo... Es de mi cerebro. No. ¿Qué iba a decir? No, que, a ver, a veces es necesario otros estudios, pero a veces no son necesarios. Entonces, completemos lo básico y haz algo más.
Yo también tengo que hacer caso. Estas son las imágenes tomográficas que se pudieron obtener. Vemos un corte coronal donde se observa, bueno, esto para que ustedes, no sé si Gaby podés ir diciendo alguna cosa distinta, o doctor, si usted quiere ir agregando algo distinto a lo que veíamos en el frente. Por ahora seguimos viendo el mismo frente, pero Sí, tomográfico, ¿sí? pero en la imagen de abajo a la izquierda abona un poco a lo que Eduardo piensa que tiene, porque no se ve el celular. Exacto. Es No la está. imagen del vacío, ¿verdad? Sí, no está. Muy bien. Doctor Zancoli, ahora que vemos con detalle, Sí, a todo lo que vimos, o sea, está usado a dorsos, confirma todo esto, llama la atención que hay una pequeña fractura en el margen polar del radio, que eso va a marcar de importancia. No sé qué imagen la derecha abajo, si es algo o simplemente el corte. Pero... se agrega una imagen 3D. Este es otro de los detalles. No habiendo tenido, se llama la atención que no tuvimos una imagen de perfil y tenemos todos los cortes tomográficos, ¿no? Lo que demoró una cosa y la otra. Y realmente, ¿creen que es imprescindible? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pero dentro de uno tiene una tomografía. ¿Es imprescindible la reconstrucción tridimensional? ¿Agrega, suma, o uno teniendo un buen par radiográfico y eventualmente una tomografía simple, el plan terapéutico va a ser el mismo? A mí la reconstrucción 3D es muy lindo para mirar y sirve muy poco para diagnosticar y tomar decisiones. A mí no me sirve para nada. Es bueno para impresionar a la familia, pero no, creo que no te agrega nada para tu tratamiento. A ver, para ver la gravedad, mire todo lo que le está pasando, sí. Una de las imágenes tomográficas que vemos es esta imagen del escafoides. Cuando uno ve un polo proximal que parece haber rotado sobre su eje, ¿eso les genera alguna impresión diagnóstica de mayor gravedad, tipo de lesión? O sea, si agrega algún ligamento, por ejemplo, extrínseco del carpo con ruptura, si uno... A ver, dos cosas pueden pasar ahí. Una es que puede estar más comprometida la circulación de ese polo, pero igual tenés que hacer el mismo tratamiento. Después verás cómo reacciona. Y después, lo mismo que hemos dicho cuando vimos que esa penetración cubital probablemente tenga roto en la parte volar, la parte de los ligamentos, el radio hueso grande, y que esa fractura marginal anterior también coincide un poquitito con eso, esa fractura marginal anterior del radio que podría ser. O sea que en este caso creo que exploraría también volar para ver si tengo que reparar algo ahí y ver cómo pongo esa fractura. Bueno, pero me estoy adelantando. No, está bien, porque un poco la cuestión viene ahora a discutir sobre cuando uno no mezcla estas patologías. A la gente que no hace la especialidad o a los que están empezando en esta especialidad, a todos nos costó a veces entender y llegar a darle una nomenclatura exacta a estas luxofracturas carpianas, ¿sí? Y mi pregunta es, esto en teoría, bibliográficamente, sería una fractura biestilo transescafo, porque si uno toma esta imagen de la apófisis estiloides radial, ¿sí? La bibliografía dice que habría que tomarla dentro de la nomenclatura, y ahí viene mi pregunta, por ese pequeño fragmento y por el fragmento palmar, si realmente la nomenclatura es algo para que nos pongamos más o menos de acuerdo, o va a tener un valor diagnóstico terapéutico. A ver,
académicamente está bien. Pero no te cambia ni el tratamiento ni el pronóstico, porque no vas a ir ni a repararlo, probablemente vas a ir a sacarlo. Y eso no te va a cambiar la función, ni el pronóstico, ese pequeño fragmentito del estilo de radial. O sea que no tiene valor. O sea, lo volar tiene mucho valor en el radio. Esta inserción de todos los ligamentos, también hacer este tobogán para que tenga una tendencia a subluxarse, volar el carpo, que no creo que sea este caso, pero eso sí tiene valor porque lo vas a tener que ir a reparar. Esto. Activamente ocurre que, siendo la fractura volar o a veces un margen dorsal más importante que la estiloides, no están incluidas en la clasificación. O sea, no se ponen en la nomenclatura, ¿verdad? ¿Vos, Gabriel, creés lo mismo? ¿También te parece que tiene algún valor terapéutico o es solo académico esto? No, yo coincido que no tiene mucho valor terapéutico. Y si no tiene mucho valor terapéutico, entonces por ahí ayuda más a confusionar, decir algunas cosas. Una cuestión que también se discute mucho es, discutimos sobre, no se hizo la radiografía, pero se tiene la tomografía, hemos hecho la nomenclatura de la lesión. Este paciente, ¿ustedes lo reducirían? O sea, ¿tiene algún valor la reducción cerrada? ¿Qué le dijo, Cero? Basta, Pedro, de hacer haciéndole énfasis en esto.
Hola, hola. No, yo también. Ahí sí. Ahí está. Bueno, les agradecemos a todos muchísimo su paciencia. ¿Sí? Disculpen estas cuestiones de la tecnología que suelen ocurrir. Gracias por estar ahí. Vamos a retomar de donde estábamos. Estábamos tratando una luxofractura bi-estilo transescafo perilunar dorsal. Y estábamos en una situación donde hasta ese momento habíamos tenido al paciente con radiografías incompletas, teníamos una tomografía que nos había dado algunos datos, hablamos de la nomenclatura, y en este momento la pregunta era si ustedes creen, igual no había imagen, así que podemos ir discutiendo si, no solo si es imprescindible, sino si está indicado o no, o sugerido o no por ustedes, llevar a ese paciente a hacer una reducción cerrada, si lo hicieran, si lo harían bajo anestesia o de forma in situ en la guardia, si eso se hace, si es una mala práctica. ¿Qué opinan de esa situación? A ver, la situación ideal es reducir esa situación lo antes posible. ¿Se escucha? Por el sufrimiento de las partes blandas, por el dolor del paciente, por la cuestión vascular. Pero, a ver, el paciente es un politraumatizado y entonces le puede tocar la muñeca, pero puede tocar la muñeca por dolor. No va a ser soportado por este paciente que no le pueden tocar la muñeca. A ver, si el paciente tuviera esa lesión donde hay medios para resolverlo, yo pienso que esto cuanto antes se resuelva mejor. Pero mi pregunta es, llevarlo a resolver una supuesta reducción de la luxación sin resolver la, digamos, sí, la patología. ¿Vos lo harías? ¿Lo Lo considerás? haría, yo sí, claramente. Bien. Yo también. A ver, este paciente va a necesitar, mucho antes que operar la muñeca, operar su fractura de maxilar y su fractura de fémur, para estabilizarlo, porque va a entrar en shock y si no está en shock. Con lo cual, la muñeca va a diferir. Entonces, una reducción hasta que el paciente esté en condiciones, para que no se anestesia y demás, no lo que vayas a operar antes de los 5 o 7 días. Entonces, sí, reducirla y hacer un yeso, mano en alto, por supuesto, para que se beneficie. La situación que se le dio a los colegas en este caso fue que el paciente es llevado a la sala de emergencias para una estabilización de la fractura del fémur. El paciente no estaba en shock, ni hipovolémico, ni por dolor, pero se intentó la reducción y tanto la luxación como la fractura del escafoide fueron incoercibles. Es decir, se lograba en algún punto que el hueso grande entrase en la fosa del semilunar, pero el escafoides permanecía rotado y generaba la permanencia en subluxación de la muñeca. Uno a un residente le pediría que siga intentando, o es un gesto, no se puede y eso va a reducción abierta. ¿Se sigue intentando de forma cerrada o eso genera más daño? Probablemente las cuestiones más graves, más urgentes que recibe un médico de guardia, en general inexperto, son las que nadie le enseña. Y probablemente nadie le enseñe cómo maniobras de reducción, cuántas veces intentar, cuántas no, y probablemente, bueno, primum non nocere,
hay cosas que no se pueden y no se pueden. No se puede parar. Si no se puede, hay que cambiar el método. Eso es lo que pienso. Entonces se redujo, no sé si te entendí, se redujo el semilunar con el hueso grande, por más que la escafoides esté mal, le monté eso y lo dejo ahí. Bien. Y si no entra nada, ahí sí insistiría, pero si no, a ver, es muy difícil que vayas a conseguir por reducción cerrada la rotación de ese polo del Sí. Esto es lo que hablábamos recién. Muy bien. Pasamos a la discusión del tratamiento quirúrgico. ¿Qué sería cómo sería tu táctica, Gabriel? Probablemente sea bastante polémica y dé lugar a discusión, pero bienvenido sea. Yo tengo la siguiente impresión de muchas lesiones, que si mi impresión es la siguiente, es suficiente con respecto al escafoides hay que reducirlo y hacer una osteosíntesis. Yo no sé si eso se puede lograr en forma cerrada, abierta, hay que reducir y hacer yo haría una osteosíntesis con un tornillo del escafoides, si la conminución lo permite, y si no pudiera ser un tornillo compresivo que le dé estabilidad, usaría clavijas para mantener ese escafoides reducido. En general con un tornillo es posible hacerlo. Y después tenés una enorme cantidad de lesiones ligamentarias, difíciles de enumerar todas ellas, pero que en mi impresión, y luego de haber leído algunos trabajos, es que la mayoría de estas lesiones, si uno reduce correctamente la posición de los huesos del carpo y lo deja quieto el tiempo suficiente, cicatrizan correctamente porque es una lesión aguda y tiene esa capacidad de cicatrizar. Por lo tanto, a priori, yo pienso que hay que hacer una reducción del escafoides, por supuesto del carpo, reducir cada hueso en la posición adecuada, mantenerlo con clavijas, y yo a priori no haría ningún otro gesto. Yo todos esos gestos de suturar, ligamentitos, yo muchas veces creo que son gestos que no aportan mucho, porque cicatrizan solos igual. Eso es lo que pienso. Bien. Doctor. ¿Me puedes mostrar en la 3D la parte volar? No se ve fragmentando, o no lo veo. Ahí. Parece debe estar del lado radial, ¿no? Bueno, a ver, hoy hay una tendencia, como bien lo mostraron en la charla hace muy poquito el doctor Mario Rodríguez San Martino, de tratar de hacer estas cosas percutáneamente y sin abrir. Han mostrado resultados muy buenos, algunos lo hacen con asistencia articular. No es para este caso. En este caso no vas a poder derrotar ese polo sin abrir, o sea que este es abierto, eso es. ¿Por dónde abrís? Abordaje dorsal. ¿Qué capsulotomía la haces? Lo puedes hacer con una capsulotomía longitudinal o la capsulotomía de la clínica Mayo. Un tornillo para osteosíntesis del escafoides, aunque ese pequeño tercer fragmento lateral te quede suelto. Le colocaría, necesitas clavijas entre el escafoides y el semilunar. Si el tornillo no te estorba, podés llegar a utilizar un arpón y insertar el ligamento escapular y después colocar un par de clavijas tirando de una reducción. Ahí decidir. No te parece eso. ¿Tengo que un arpón ahí o no? Sí. Ah, el semilunar. ¿Por qué? Porque, a ver, habitualmente el ligamento escapular se arranca del escafoides y no del semilunar. Y ese está bastante central, el arpón ese del semilunar, no sé, a lo mejor es hicieron una aumentación o otra cosa. Y que lo suturaron ahí al semilunar. Porque el ligamento escapular generalmente se arranca del escafoides. Y eso no está casi en la
Y de esto, que es muy parecido a lo que estábamos hablando, excepto ese arpón, yo creo que por el tipo de trazo que tiene la estiloides, le hubiera hecho aquí un pequeño absorbe y tracción a la estiloides del cúbito, porque si lo estás operando, operalo todo. Claro. No lo operes a medias. O sea, un poquito, ¿no? Hay unos chistes que un poquito no sirve. Sí. Todo, Así que, sí, yo creo que también le hubiera hecho la estiloides. todo por vía dorsal. Mi única duda es si haría una incisión palmar para reparar los ligamentos del radio que deben estar todos desinsertados con ese pequeño fragmento. Chequearía a ver qué estabilidad me está quedando y si me queda con inestabilidad hacia dentro posterior, hago una incisión volar también. ¿Existe en algún caso alguna discusión sobre que los ligamentos piramidolunares volares son más fuertes y hay gente que defiende el abordaje volar para la sutura del ligamento piramidolunar? ¿Le encuentran lugar a eso o les parece una técnica exagerada? Vos nos contaste un poco tu impresión, ¿no? Yo en lo personal pienso que esto es una lesión aguda y tiene un enorme potencial de cicatrizar solo las lesiones ligamentarias que tiene. De hecho, si uno mira o supone radiológicamente, hay un arpón que deduzco que está puesto, tal vez reparando el ligamento escapular, tal vez, pero no es el único ligamento que está lesionado. Sí, ¿y por qué, si vas a reparar uno, por qué no todos los demás? Yo creo que ninguno necesita mucha cosa. ¿O todos o ninguno? Yo pienso que se curan solos. No están de acuerdo. No, pero está bien. Está bien, ¿no? Yo sabía, pero yo sabía que me iba a tocar. Hay un trabajo bastante interesante de un grupo liderado por Park que muestran 20 casos de lesiones, luxaciones del carpo o luxaciones pelvianas. Todos tratados antes del 5º día. Ninguno fue, yo coincido con Eduardo, este era para abrirlo, pero esos casos fueron pasibles de reducción cerrada y con control artroscópico. Los que tenían fractura del escafoides se le colocó un tornillo percutáneo y a los demás solo se le colocaron en forma percutánea clavijas. Yo he tenido la oportunidad de hacer un par de casos así. Lo que ellos dicen, es muy chiquita, así que no vale, lo que muestran es que a los 5 años posterior al tratamiento de esos casos, todos los pacientes conservan una reducción aceptable con respecto a lo que habían logrado inicialmente. Lo que infieren es que las estructuras cicatrizaron. Claro. Y lo que obtuvieron de ventaja en relación a otras series de pacientes operados a cielo abierto es que tuvieron menos rigidez. Y para mí fue muy interesante por eso. Me hace unas 2 preguntas del auditorio. Pero tiene que contestar, por supuesto. Sí, claro, lógico. A ver, yo estoy de acuerdo con vos, hay muchos ligamentos lesionados. ¿Sí? Pero difiero con vos, no todos son lo mismo. O sea, hay algunos muy importantes, acá hay 2 muy importantes y otros no tan importantes. Los 2 muy importantes son el triangular, con ese estiloides, y el escáfono lunar. ¿Por qué? Porque cualquiera de los 2 que anden mal da mucha patología. Y un pirámido lunar que no anda bien no da tanta patología. Y la solución después es relativamente fácil arreglarlo. Y un escáfono lunar es bastante complicado arreglar. Entonces, le dedico mucho esfuerzo a los, podemos decir, ligamentos capitales, y a los otros, sí. No, a ver, por eso los trato distintos. Exacto. Más a la espontaneidad, digamos. Claro. Una de las preguntas del auditorio es si existe, pensando en la teoría de la doble ruptura, si es posible o es común la fractura del escafoides en este tipo de lesiones transescafoideas con ruptura del escáfolo lunar, o si eso es algo menos frecuente. Es menos frecuente, pero existe. ¿Te puedo decir algo de lo que dijiste del pirámido lunar? Sí, por supuesto. A
Ahora, el pirámide lunar generalmente cicatriza bien, porque es diferente la superficie y las fuerzas que recibe la pirámide lunar que el escafoide. Por eso no lo abriría volar. O sea, sí, la parte volar es la más importante. En los crónicos, muchos lo abren volar y hacen técnicas de aumentación de ligamentos como hacen Bishop y demás. A mí no me gusta eso para la crónica, pero para la aguda creo que nadie abriría para reparar un pirámide lunar por volar. No sé si hay alguno en el mundo, pero... Dos preguntas más que me parecen interesantes que nos hacen es, ¿en algún caso utilizarían un tutor radio segundo metacarpiano como neutralización post-reducción? Yo no le encuentro mucho lugar a eso, la verdad que no. A ver, si después de hacer todo lo que hiciste, te pones frente. Si después de hacer todo eso necesitas un tutor, cuando hubo muy mal. No, jamás lo utilicé. ¿Cuánto tiempo dejarían las clavijas? ¿Cómo? Antes de eso. Si usted pusiese pines, por ejemplo, ¿pondría un tutor como sabiendo que no va a ser tan estable? No. No, el tutor no pongo nunca. Nunca. 10 puntos. ¿Cuánto tiempo dejarían las clavijas? Y la discusión en todos lados, si la dejás 6 8 semanas o 8 semanas. Bien. Existe el concepto de me quedo más tranquilo para tomar esa decisión. En muchos. No hay una diferencia estadísticamente significativa. No, a ver, 8 semanas es más que 6 y entonces tiene más tiempo, pero también es más tiempo de rigidez. Hay una cosa que quisiera decirte y preguntar también de la imagen de frente, de esa clavija que va entre el escafoides y el hueso grande, que es la siguiente. En teoría, esa fractura del escafoides, donde existe una indemnidad del ligamento entre el escafoides y el hueso grande a ese nivel. Escafora. Entonces yo me pregunto cuál es el beneficio de esa clavija. Y lo digo por una sola razón. Porque tal vez, y en pos de evitar rigideces, y sobre todo de la medio carpiana, tal vez si uno no pusiera esa clavija, tal vez uno podría, en situación donde tenés, y tal vez yo pondría otra clavija más en el escafo lunar, para evitar que se rote ahí. Y eso tal vez me permitiría empezar tal vez antes a mover la medio carpiana. Esa discusión que alguna vez tuvimos la oportunidad de compartir con García Elías, una vez surge de algún trabajo que dice que como hay supuestamente ligamentos extrínsecos dañados, en este caso podría ser radioescafo hueso grande, la tendencia a la flexión del escafoides puede ser un problema rotacional a nivel de la fractura e incluso a nivel escafolunar. Entonces, esa es la discusión de atravesar el polo distal para estabilizar lo que es el complejo distal del escafoides y permitir o impedir la flexión, ¿verdad? Pero, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor, de eso? ¿Considera que esa clavija vale la pena o complica? Sí, puedes hacerla y puedes no hacerla. Las dos en la escafo lunar. Exactamente. Ahora, de este caso, me parece que quedó todo bien, menos la estiloides. Sí, y ahí vamos, justamente, lo interesante de eso era, esta es la evolución del paciente, ¿sí? Fíjense, esta es la evolución del paciente a los meses, y hay algo que nos llama la atención en esta imagen, que es la inestabilidad radiocubital distal, donde evidentemente al transestilo se le prestó menos atención, que era lo que usted decía, ¿verdad? Te quedó otra cosa ahí. Los ligamentos parecen estar los dos bien, los que escafo lunar y pirámide lunar. Tuviste la mala suerte que el tercer fragmento te quedó como una uña de gato en el escafoides. Te pegó como, o sea, muy buen poder de consolidación, pero te quedó ahí y eso para el desvío radial va a ser mal. Así que yo creo que en este caso trataría de sacar, y lo ponen endoscópico, los que hacen endoscopía, sacar ese pedacito y sacar esa pequeña uña de gato para que no te haga ahí una artrosis en la fosa escafoide. ¿Creen que existe la indicación en algún caso?
de hacer una carpectomía en agudo, eso está indicado, está pensado, lo pregunto. ¿Ahí me está escuchando? Hola. Vamos a ver ahora la opinión del doctor Hausmann. Sí, perdón, quedó colgada una pregunta, disculpen, seguimos con algún problema de audio. Ahora, como esto es para los médicos jóvenes, para ordenar la cabeza, lo primero que tienes que intentar es la reconstrucción anatómica, la reparación anatómica. Solo si la reparación anatómica no es posible, o si eso fracasa, se puede considerar una operación de salvataje. Considerar una operación de salvataje como primera opción, cuando podría reconstruir una anatomía, no te pueden hacer un juicio. No va. Vamos a ver entonces ahora la opinión del doctor Hausmann que nos envió en el día de hoy.
niña de gatos, donde escapó de ir a hacer una tractopía para limarlo. Creo que hay una fuerte torsión en el escafoides y a veces un solo tornillo, aunque sea puede que Hola, ¿me escuchan? Muy bien. Antes de ir a eso, vamos a ver este. ¿Puedo hablar? ¿Se escucha bien? Muy bien. Fue un caso muy interesante, muy ilustrativo de los problemas que uno enfrenta con este tipo de patologías. Me gustaría saber su conclusión y qué nos dejan a los jóvenes para recordar sobre esta patología. Bueno, la importancia de tener unas buenas imágenes radiográficas de entrada y tratar de evitar otras cosas. Tratar de, lo antes que se puede, entrar y reducir, conociendo todas las cosas que están alteradas. No dejar cosas para el segundo tiempo. Por ejemplo,
si en este caso el pequeño tercer fragmento del escafoide hubieran resecado y hubieran sacado la estiloides del radio, no tendría que operar ahora segunda vez. Y si se hubiera hecho de entrada la estiloides del cúbito, tampoco tendría que operar ahora de la estiloides. O sea, tratar de hacer todo. Si uno opera, opera todo. Yo no tengo mucho para agregar, coincido con Eduardo. Solo un detalle de la estiloides del cúbito. Porque hay muchas fracturas de la estiloides del cúbito que no dan inestabilidad. Pero uno, habiendo hecho todo lo que hizo en el carpo, uno puede hacer un examen físico de la radio cubital distal y tomar esa decisión intraoperatoria. Si está inestable o no está inestable. Porque si no está inestable, tal vez sea correcto no hacer nada. Pero más que la imagen estática de la radiografía o cualquier estudio que le pidas, no aporta nada, sí el examen físico intraoperatorio de la radio cubital distal. Bueno, muy bien, vamos a pasar entonces al segundo caso que nos va a presentar el doctor Zampoli. Bueno, esta era una chica de 17 años que se dedicaba al tenis competitivamente y vino porque ya venía con varios meses de evolución, con mucho dolor en su muñeca dominante. Había comenzado con malos tiros y se había ido exacerbando. Y se había caído jugando. Este dolor ya le impedía absolutamente jugar. Incluso tenía muchos dolores en actividades de vida diaria, en algunas actividades. Había hecho todo tipo de tratamientos, inmovilización con férula, fisioterapia, la habían infiltrado 2 veces. Y seguía con dolores. Cuando la examinamos, adelante. Cuando la examinamos le encontramos 4 dolores importantes. Uno en la radio cubital inferior, que tenía un signo de la tecla, un signo del piano positivo. Un dolor en la pirámide lunar con un valotmen positivo. Y también dolor en la pirámide pisiforme y la pirámide branchosa. Bueno, ahí paro. Y les pregunto a ustedes. ¿A qué de todo esto le dan importancia? ¿Le dan importancia a todo? Nosotros, personalmente, lo que siempre creemos es en que cuanto más podamos ajustar el examen físico del borde cubital de la muñeca, ir a resolver la patología con la mayor idea, lo más cercano posible a lo que sospechamos, es muy importante, porque de todas esas marcas clínicas que el paciente puede tener, la radio cubital distal a sí misma tiene 3 zonas donde el paciente le puede doler. Puede ser dolorosa pero estable, dolorosa pero inestable. El dolor puede ser en el piso del sexto, puede ser foveal. Uno ya puede ir con una idea de qué área del ligamento triangular es el que está dañado. Nos interesa mucho la pirámide ganchosa. Creemos que a veces hasta cuando uno le da la mano al paciente para saludarlo y le pone el dedo en la pirámide ganchosa, el paciente hace un gesto de dolor. Pero lo que realmente nos cuesta más poder asociar, y eso lo hemos visto comparando el pre y el postoperatorio, es el Ballotman test. No podemos definir clínicamente los pacientes que hemos encontrado con dolor positivo y es aquellos que hemos visto lesiones piramidolunares. Es decir, encontramos más lesiones piramidolunares que las que habíamos podido sospechar clínicamente. Es decir, si bien la examinamos, de todos esos exámenes clínicos que hacemos, al que menos le creemos es al Ballotman test, porque encontramos piramidolunares laxas que al final no fueron rupturas, y hemos encontrado muchas piramidolunares con Ballotman test negativos, con dolores en el piso del sexto, con dolores foveales, que después estuvieron rotas. Pero clínicamente es a la que menos bolilla le da. Te pregunto lo que la paso acá. Ahora, Ballotman test que le otorgas positividad, es porque también tenía una palpación positiva sobre la pirámide lunar, y el Ballotman test también producía dolor, o no producían dolor y solamente producían hipermovilidad. Yo a una hipermovilidad no dolorosa no le daría trascendencia. O sea, creo que el Ballotman test le voy a dar positivo cuando duela a la palpación.
porque esa es una articulación un poquito tramposa. Y si duele, es por la sinovitis de la inestabilidad. Hay un segundo test para potenciar esto, para confirmar y si suma también es bueno, que es comprimir desde el medial hacia el centro de la muñeca al piramidal, y eso también produce dolor. ¿Qué opinas de todos estos lugares dolorosos? ¿Le damos ya a todos? No. Bueno, yo quisiera reforzar un tema que tal vez para mí sea lo más importante, que es el valor gigante de lo más importante que es el examen físico. Y probablemente una radiografía. Yo cada día veo que las resonancias no me ayudan demasiado, y muchas veces son de pésima calidad o con informes de cosas que no veo. Y volver creo que el examen físico tiene un valor gigante. Otra cosa que a mí me ayuda mucho a entender son los bloqueos anestésicos, que no son fáciles de hacer en forma independiente un lugar del otro, porque a veces los lugares se comunican. Pero a veces me ayuda a entender si el dolor viene más de un lado o más del otro, aunque reconozco que no es fácil. Cada uno de los dolores a veces no se da en la entidad de la importancia que tiene cada uno. Y toda esa asociación de dolores, reconozco que en mí probablemente no tenga mucha claridad con respecto al diagnóstico. Cuando tengo muchos dolores en distintos lugares, a mí me resulta difícil entender todo lo que le está pasando a esa paciente, al menos a mí. Y algo que dijiste, yo soy, sí, a lo mejor se me considera los médicos prehistóricos de los dinosaurios, porque cuando nosotros nos recibimos, no había ni tomografía ni resonancia. O sea, y la ecografía era un lujo de que no estaban todos lados. Con lo cual, teníamos que basar todos nuestros diagnósticos en la radiología y en el examen físico. Y por eso tomaron una decisión operatoria. Hoy no lo harías, jamás. Pero te da un hándicap porque aprendes a revisar muy bien. Y cuando no sabes qué estás revisando, íbamos, así aprendimos, estoy tocando esto que no sé qué estoy tocando. Entonces, si no sé exacto lo que estoy tocando, le colocaba un pequeño plomito con una tela adhesiva ahí, sacaba una radiografía en diferentes posiciones y sabía exacto el dolor ese que corresponde. Bueno, pasemos entonces al otro. Entonces, ¿qué diagnóstico presuntivo tenemos y qué estudios le pedirían para alguno o todos? Primero pensar en lo que te pediría. Creo que la radiología simple y eventualmente las radiografías con estrés dan información. Si uno pudiera hacer el par de 5 radiografías con puño cerrado, con desvíos, y ver cómo se comporta los arcos de Shillula, sobre todo lo mediocardiano cubital, me puede dar algún sentido, y en un perfil estricto de muñeca ver cómo es el comportamiento radiocubital. Creo que ahí tengo buena información. Pero sabemos, como decían, que los médicos vamos a necesitar hoy en día, incluso por cuestiones legales, estudios de mayor complejidad. Y lo que yo noté, a diferencia de lo que vos contabas, es que las resonancias comunes a mí me vienen hipoinformadas. Es decir, primero que estamos tratando de dejar el criterio de no leer el informe, no por menospreciar a los colegas imagenólogos, pero creo que tenemos el hándicap de tener al paciente al lado y poder tocar, mirar, y eso es invaluable, porque poder reconocer sin el plomito que hacía el doctor, uno poder reconocer en la imagen lo que está tocando es fantástico. Y realmente yo hoy estoy usando la artroresonancia, pero no por la artroresonancia, sino por la artrotomografía. Cuando se hacen a nosotros la artroresonancia, inyectan bajo tomografía, y para serles totalmente honestos, yo el diagnóstico lo hago cuando veo primero la tomografía con contraste, y no me sirve tanto la artroresonancia. Es decir, la artroresonancia me confunde en algún punto, sobre todo en el borde cubital, ¿sí? A ver, yo sí hay
Pero mi opinión, no puedo estar totalmente equivocado. Si hay algo que me termina de confundir y no llega a un diagnóstico, si puede una resonancia. ¿Por qué? Porque la información la tenés. Ni siquiera necesitas TAC. La información la tenés por la artrografía, que necesitas sacar artrotac. Podés sacar artrografía. ¿Cómo? ¿Por qué no se hace eso hoy? Porque como no tiene valor por el mercado, no tenemos. Entonces hemos cambiado nuestra moral de lo que hay que hacer. Entonces pedís artroresonancia o artrotac, porque eso sí se factura, cuando con una artrografía común lo podrías tener. Esas son las cosas que tenemos que modificar en la medicina, porque no podemos estar haciendo cosas de más porque el sistema lo manda. Tenemos que hacer lo que nosotros queremos hacer. Uno. La artroresonancia te saca mucha información. Te saca, por ejemplo, la importancia de la astenosinovitis. Es importantísimo. Si tenés una astenosinovitis alrededor del cubital posterior, el edema, si vos tenés una subluxación del tendón del cubital posterior, te vas a tener edema en la estiloides. O sea, no lo vas a ver, pero la sinovitis, o sea, el lugar de mayor acumulación de líquido, una articulación pirámido riciforme, con mucha inestabilidad, tiene una acumulación enorme de sinovitis y de líquido en esa articulación. Si le inyecte líquido, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Entonces, la artroresonancia es, yo, no sé, ¿qué opino? Bueno, yo reconozco que, a ver si lo puedo decir en estos términos. Las lesiones más severas se ven a 15 kilómetros. La ves muy fácil. El problema los tenés con las que no son tan obvias. Y ahí, en general, yo que hago bastante artroscopía, me encuentro, no porque hago artroscopía a todo el mundo, pero yo me encuentro que muchas cosas que no se ven en la resonancia, en la artroscopía te las muestra. Entonces, vuelvo a la clínica, el paciente le dolía ahí. Y la resonancia no me lo mostró, sobre todo los pacientes menos graves, los pacientes con lesiones menos complejas. En esos pacientes los estudios me ayudan poco, porque hay un paciente que en general lee un informe, que dice que no tiene nada, o al revés, peor aún, un paciente que dice que tiene algo, y vos no se lo encontrás clínicamente. Entonces los estudios muchas veces, en las lesiones menos graves, probablemente no sea este caso, pero vale la información, es donde yo me doy cuenta que es mucho más la clínica que otra cosa, que cualquier estudio. Creo que, volviendo a la cuestión de los estudios, me parece que una de las cosas que nos enseñaron usted y su padre es la cuestión de la artrografía a veces dinámica, ¿no? Poder ir uno al quirófano y poner el catéter y ir mirando incluso dinámicamente cómo va fluyendo eso, realmente es útil. No sé si lo quiere. No, cuando lo hemos hecho, el único problema que yo tuve, por ejemplo, es que me pasé en la dosis y hice una sinovitis dolorosa, pero creo que es una técnica, ¿no? A ver, es importantísimo. Cuando vayan a operar, no pierden nada de la patente. Así la van aprendiendo por los médicos jóvenes. Pues le va a dar muchísimos datos. Incluso, justo antes de algo. No se inyecta más de 1 centímetro cúbico, ni en la mediocarpiana, ni en la radiocarpiana, ni en la radiocubital inferior. Eso llena toda la articulación. Por eso, a mí me genera mucha duda cuando quiero hacer bloqueos anestésicos. Si con 1 centímetro cúbico lleno toda la articulación, ¿qué estoy anestesiando? O sea, me cuesta mucho ese tema. Bueno, yo les pido disculpas porque es un caso grande, aparte estamos avanzados en la hora, que es del 94. ¿Sí? O sea, y no tengo todos los estudios, era un caso muy antiguo. Ven que en la radiografía de frente, que no es un muy buen frente, y que era una artrografía, la pueden ver ahí en la radiocubital inferior, se ve una separación, una diastasis en la pirámide lunar, y en la artrografía de la radiocubital inferior no se ve pasaje
por perforación y desinserción foveal, pero se ve como un pequeño mamelón que algo puede haber. Eso implica la lesión que describe mi padre como lesión de las fibras dorsales. Bueno, esa es la artrografía. Después de haber hecho la radiocubital inferior, se hizo la mediocarpiana. Y se puede ver perfectamente que hay pasaje. Perdón que avance y no les pregunto, que hay pasaje por la pirámide lunar y que está como si fuera levemente elongado el escáfolo lunar, pero no hay pasaje por el escáfolo lunar. Si quieren discrepar en algo, me paran. Fíjense cómo se llenó la pirámide pisiforme. Si ustedes estuvieran haciendo una artroresonancia y están haciendo esto mismo, ¿cómo van a ver patología en la pirámide pisiforme con esa cantidad de líquido? Bueno, quieren describir esta resonancia, es una de las primeras resonancias del principio de los 90. Esta resonancia, lo que me llama la atención es la hiperintensidad piramidolunar, que quizás por la calidad de la imagen no veíamos la perfección de hoy del corte en T2, pero uno puede ver la diferencia con el escáfolo lunar, donde se ve la sombra ligamentaria y parece haber una ausencia ligamentaria, con lo que yo decía antes, que es que no parece haber una inestabilidad mediocarpiana, o sea, no parece ser un piramidal totalmente suelto, y me da la sensación de que la porción distal del ligamento triangular, o sea, la porción más de menisco homólogo, parece tener una lesión que quizás sea o del piso del sexto compartimiento o de la zona que va hacia el piramidal. Eso es lo que me llama la atención a mí. ¿Qué estás viendo del ligamento triangular? ¿Qué parte estás viendo del ligamento triangular? En este momento estamos viendo la porción profunda, el haz profundo, el disco. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Dorsal, al medio? Volar? En este caso yo creo que lo veo más bien dorsal, porque tengo el cubital posterior. Bien, bien. O sea, están viendo la parte dorsal y hay una alteración de señal en el ligamento triangular. Ahí, sí, en la parte más distal. ¿Vos querés agregar algo? No, pero me costaría mucho a mí, mirando esto, poder decir, tiene todo lo que tiene. A mí me costaría mucho. Sí, la importancia es el diagnóstico de coherencia. Si yo encontré un signo de la tecla del piano positivo y veo esto, le puedo dar crédito. Si no tiene nada y veo esto, probablemente no lo voy a operar. O sea que tiene que haber una sumatoria entre lo que vieron clínicamente en el diagnóstico presuntivo y lo que están viendo acá. Si coinciden, bárbaro. Si no coinciden, no sé, estudiarlo mejor. No será otra imagen. Hay que también. Bueno, está marcado, pero Sí. se ve en la parte del pirámido ganchoso como si hubiera una separación entre la inserción del cubital posterior y el nacimiento del ligamento, que eso a veces se ve como en el inicio de la patología pirámido ganchosa, ¿verdad? O sea, ahí hay algo que no es normal, que puede ser sinovitis, puede ser una disrupción del complejo pirámido ganchoso. Eso es lo que hace que cuando hagan una artrografía mediocarpiana, puede ir 2 para atrás o 3 hasta la artrografía. Ahí. A ver qué vemos. ¿Ves ahí el mamelón? En la pirámide ganchosa distal, no sé si se puede señalar. En la parte distal, casi en la base quinta metacarpiana. Bueno, ese relleno de líquido no es patológico. Adelante, volvamos. Y es eso, adelante. O sea que la artrografía les da mucha información. Si ahora ven un corte tipo axial, bueno, ven esa disrupción, o sea, pegado a la cara medial del ganchoso, o sea, está disrupcionado y tendría que estar por inserción. Y esto es lo que no van a ver si hacen una artroresonancia. O sea, esto es absolutamente patológico, tener esa distensión del ligamento y con líquido acumulado ahí. Si hubieran hecho una artroresonancia, ¿cómo lo tenés? Además yo pienso que en una muñeca, sobre todo en una muñeca sinovítica, que me falta, ahí tenés tu líquido, ahí tenés tu artroresonancia. Adelante. Bueno, y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que no se sabe, para terminar de confirmar el diagnóstico en la pirámide pisiforme. Si
Si ustedes hacen una radiografía de perfil, 20 grados supinado, y con flexión resistida, a ver, me tenéis. ¿Se puede filmar? Perfil, ¿sí? 20 grados supinado, flexión, que el paciente flexione y uno le resiste la flexión. A ver, esta es esta patología. ¿Por qué se hace así? Esto es la protección para ver la pirámide pisiforme, y al hacer flexión resistida, el cubital anterior está reaccionando sobre el pisiforme, y fíjense la distancia que tienen entre el piramidal y el pisiforme. La distancia normal de eso no debe pasar de 3,5 milímetros. Fíjense acá la altura que tiene, la inestabilidad fabulosa que tiene este pisiforme. A ver, otra cosa que no pueden tolerar, porque no lo tenés, es que esta radiografía que vos le vas a querer medir en milímetros, te la manden achicada. Porque ahora es digital, entonces tenés que pedir el tamaño real, porque si querés medir milímetros. Entonces, y muchas veces hay pacientes laxos, y si le encuentran esto, fíjense, hagan lo mismo en la otra muñeca, para ver. Bueno, yo creo que estamos muy avanzados en la hora del tratamiento, lo podemos dejar, pero nos sirvió como diagnóstico, no sé si les sirve, quieren concluir. Una última cosa que antes de verlo a Hausmann, que también opinó, es últimamente lo que estamos viendo mucho, nosotros hacemos mucha artroscopía también, y para hacer en honor a la verdad, te diría que en el 60% de los casos que encontramos pirámides lunares no las estábamos buscando. Es decir, son artroscopías donde uno entró por ligamento triangular y por sistematización de la artroscopía vamos a la mediocarpiana y empiezan a aparecer Geisler 2 y Geisler 3. Es decir, pasa el palpador entero, ¿verdad? En la pirámide lunar. Y el paciente sale o fijado o atravesado, y entonces ahí está el valor también de avisarle al paciente que existe esa posibilidad, que puede ir a una reparación foveal triangular, pero que puede salir con una lesión pirámido lunar, porque no es baja la frecuencia. Pero tengo que ser honesto de que no es verdad que lo voy a buscar, me lo encuentro, que no es lo mismo. Gabriel, para terminar, ¿qué le operarías? Yo para mí tenía 4 cosas. ¿Le operas todas o le operas alguna y otra no? Probablemente, a diferencia tuya, a mí me hubiera costado lograr todo ese diagnóstico. Y yo creo que si vos le encontrás 4 problemas, es lógico y legítimo resolvérselos todos. Lo que no significa que sea fácil de lograr, porque algunos son más fáciles, más frecuentes, y otros bastante más difíciles de diagnosticar, y ahí tenemos un problema. Y segundo, de las técnicas para resolver. Yo quería hacer una pequeña mención a lo que vos decís, hoy en una época donde mucha gente hace artroscopía. Yo hago bastante artroscopía, pero tal vez mi artroscopía más frecuente sea la de los gangliones. ¿Y qué me permite eso? A mí la artroscopía de los gangliones te permite aprender mucho de la normalidad. Y el gran problema es que, y sobre todo en el tema de la artroscopía, es que vos para decir esto no está bien, tenés que saber cuándo sí está bien. Y no hay mucha oportunidad de operar cosas en gente sana, pero la artroscopía de los gangliones te permite ver mucho normalidad. Y eso te da un hándicap enorme para detectar pequeñas cosas. Muy bien, vamos a verlo al doctor Hausmann para cerrar. Otra vez, el estilo de
Hola. ¿Que nos oye? Muy bien. Bueno, antes que nada, agradecerles a todos ustedes haber estado hasta esta hora presentes, su presencia, su compañía, haber soportado los avatares de la tecnología y el sonido. Agradecerles muchísimo a nuestros maestros que hayan accedido a venir aquí hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compañía. Gracias a Cecilio, a Cristian Perrotto, a toda la comisión, Fernando Membiel, Marcelo Mazzola, Eva que nos aguanta. Antes de irnos, recordarles a todos que los días 9 y 10 de junio vamos a hacer en el Centro Cultural Parque España de Rosario el curso de actualización de junio. Los esperamos a todos, pero les recordamos que igual que fue el año pasado en La Plata, la inscripción es online y debe realizarse antes del 25 de mayo. ¿Sí? No va a haber inscripción en la sede, así que les pedimos por favor, la inscripción está abierta, ingresen a la página www.acm.com.ar/cursos y entran a la parte de médicos y van a ver el curso de actualización y ahí se pueden inscribir. Se puede pagar con tarjeta de crédito a través de la página. Los esperamos a todos. Muchas gracias otra vez. Hasta la próxima.